Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liber Yamil González Guzmán. Soy estudiante de la UVEC con número de matrícula 2101-7522. Mi asesor es Jesús Aguilera y este es el reto 2 del módulo de juicio de amparo. El nombre de este reto es jurisprudencia. Vamos a proceder a la resolución de las preguntas que se plantean para este reto. En la primera pregunta, respecto del caso número 1, hay que señalar qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, el caso 1 es una tesis acerca de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí podemos observar que el criterio que se utiliza aquí pues ya fue precedido por otras sentencias en el mismo sentido. No vemos ninguna contradicción, por lo que no hay contradicción de criterios que dé lugar a esta jurisprudencia. Según el artículo 224 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, que es justamente lo que encontramos en el caso 1. Han sido tribunales colegiados los que han sostenido esta misma tesis. Y por esa razón concluimos que el método para la creación de esta jurisprudencia es la reiteración. Respecto al caso número 2, ¿cuál es el razonamiento para que la jurisprudencia número 93 del 2013 de la 10ª época fuera sustituida por la jurisprudencia número 78 del 2018, también de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, en este caso vemos que hay una contradicción de criterios. El caso es que un hombre ha sido citado a una audiencia inicial en materia penal y si no va, se le advierte que va a ser privado de su libertad. Respecto a este caso, pues han habido sentencias en distintos sentidos. Por ejemplo, un criterio que está contendiendo aquí es el emitido por el segundo tribunal colegiado en materias penal y civil del 20º circuito al resolver el recurso de queja número 31 del 2018. Consideró que el juicio de amparo indirecto es procedente contra el acuerdo que ordena citación a la audiencia inicial de formulación de imputación porque afecta indirectamente la libertad personal de la persona investigada. En el mismo sentido, lo hace el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito. Sin embargo, hay sentencias en contra. Por ejemplo, está el tercer tribunal colegiado del 27º circuito, que considera que no procede el juicio de amparo porque es un mero aviso que no incide en la esfera jurídica de la persona investigada,
que es el mismo criterio que va a sostener aquí la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Van a sostener que es improcedente el juicio de amparo indirecto porque se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso conforme al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. En este mismo sentido, hay que preguntarnos, pues, ¿qué dice el artículo 107 de la Ley de Amparo? El artículo 107 de la Ley de Amparo se refiere a los casos numerosos en los que es procedente un amparo. ¿En qué casos procede propiamente el amparo indirecto? Y la Suprema Corte de Justicia, así como otros tribunales colegiados, sostienen que el citatorio que se le hace al hombre no pertenece a ninguno de los actos que puedan reclamarse según el artículo 107. Así que es por eso que van a sostener que el juicio de amparo no procede. Respecto a los casos 1, 2 y 3, ¿en qué época del semanario judicial fueron publicadas las jurisprudencias? Bueno, esto lo podemos encontrar en los encabezados de cada caso. El primer caso fue publicado en la 9ª época, el segundo caso en la 10ª época y el tercer caso en la 9ª época. En el caso número 3, según la pregunta 4, hay que señalar para qué autoridades es obligatoria la aplicación de esta jurisprudencia. En este caso, el tercero, no nos interesa tanto lo que contiene la ley, sino saber para quiénes es obligatoria la adopción del criterio que se enuncia en esta tesis. En este caso es una tesis publicada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí en el artículo número 217 de la Ley de Amparo encontramos que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Entonces, ahí está. Para toda autoridad jurisdiccional es obligatoria la adopción del criterio sostenido en esta tesis. La quinta y última pregunta que nos hace el cuestionario es que en el caso número 1 identifiquemos si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo número 223 de la Ley de Amparo nos dice que las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Y encontramos que en el caso número 1 se votó a favor por unanimidad. 5 votos. Entonces encontramos que en términos del artículo número 223 de la Ley de Amparo,
se cumple con el requisito. Finalmente, vamos a tener una conclusión acerca de la utilidad que tiene la jurisprudencia, así como su importancia. Y naturalmente, pues hay que relacionarlo con los casos que hemos visto el día de hoy. A mí el caso que más me llamó la atención, pues fue el segundo, en el que se trata acerca del sujeto que pide un amparo indirecto en contra de un citatorio porque sostiene que va en contra de su libertad personal. Bueno, es importante que se emitan criterios que sean los más justos posibles. En este caso, pues es importante que se asegure que que las personas reciban justicia, ya sea que la víctima o el acusador pues reciba justicia, o que esta persona acusada pues también reciba lo que le corresponde respecto a si cometió o no un delito. Sobre la facultad de atracción, pues puede parecer un poco secundaria esta cuestión acerca de la atracción. Aquí en el primer caso dice que la Suprema Corte de Justicia puede ejercer la facultad de atracción a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. O sea, que aquí, cuando la Suprema Corte estime necesario, pues pueda traer un caso que tenga grandes implicaciones en cuanto al orden constitucional, en cuanto a la dificultad que tenga, en el sentido de que pues sea difícil de resolver, ya sea por contradicción entre las leyes o una dificultad para ejercer los criterios que dan lugar a la creación de jurisprudencia. La jurisprudencia nos resulta tan importante como el resto de las leyes, porque a partir de estas también se hace justicia y también hay que utilizarla para referirnos a nuestras pretensiones cuando estemos en un caso. Hay que saber invocar la jurisprudencia adecuada para conseguir los objetivos tanto del abogado, que es ganar el caso, como del cliente, que no es solamente ganar el caso, sino recibir justicia, recibir lo que le corresponde. Sin más por el momento, me despido. Muchas gracias. Buenas noches.